a desarrollar para empezar, culminar lo que hemos estado viendo acerca de combinaciones. Falta todavía ver algunas propiedades, si no me equivoco, y algunos problemas que están relacionados con esto. Y al término, ¿no? Casi tener que hablar en el siguiente bloque, hablar acerca de las probabilidades, ¿no? Probabilidad simple, probabilidad condicional. Veamos también, de acuerdo al tiempo que disponemos, para poder trabajar todo ello. ¿Qué es lo que faltó ver de combinaciones? Recuerdo que estuvimos hablando acerca de la diferencia, ¿no? Recordamos que estuvimos viendo la diferencia entre una combinación y una variación, ¿no? La diferencia entre combinación y variación. Elizabeth, buenos días. Y vimos pues que la combinación, en el caso de la combinación, pues no se respeta el orden, ¿no? No se respeta el orden, y en el caso de la variación sí. Lo que vamos a hacer es algunas propiedades que vamos a tener que apoyarnos con respecto en algunos problemas que son muy necesarios. Empecemos por colocar una vez más la fórmula que permite calcular el número de combinaciones. La fórmula que permite calcular el número de combinaciones, ¿ya? Y dijimos que el número de combinaciones de n elementos tomados de k en k debe ser igual, ¿no? El número de elementos tomados de k en k debe ser igual. N factorial, ¿no? Recordemos esto, n menos k factorial por k factorial. Ya está. ¿Sí? Esa fue la fórmula. Ahora, lo que nosotros vamos a tener que hacer es, en algunas situaciones, tratar de ya asumir, ¿no? Algunos resultados propios de las propiedades que vamos a ver, en las cuales ya, pues, ya está demostrado de que si usted quiere elegir, ¿no? Si usted quiere encontrar el número de combinaciones de 5 elementos tomados de uno en uno, ¿no? Entonces, rápidamente usted va a tener que decir, hay 5 maneras de elegir un elemento de 5 en total, ¿no? Hay 5 maneras, habrían 5 maneras de elegir a un elemento, ¿no? de 5 en total. ¿Sí? Entonces, claramente esto ya estaría demostrado, ¿no? Usted reemplaza en la fórmula y le va a salir lo mismo. Pues por eso que cuando usted vea una combinación en la que tenga que agrupar de uno en uno, pues simplemente fíjese en el total. O sea, agrupar de uno en uno, sabiendo que son 5 elementos, el resultado es que 5 formas tendrías que obtener. En general, tendrías que considerar, pues, en general sería, si son n elementos, pues, n resultados. N elementos, n resultados. N elementos, n resultados. Pero eso sí, agrupándolos de uno en uno. Ahora, también hay otro. ¿Qué pasa si tienes que elegir, ¿no? 5 elementos tomados de 5 en 5? 5 elementos, agrupándolos de 5 en 5, pues solamente hay una manera. Solamente habría una manera de poder elegir 5 elementos de un total de 5. ¿No? En el caso de combinación estamos hablando, ¿no? Entonces, en general, pues, 5 de 5, 6 de 6, 7 de 7, pues, en general, n de n, pues, es 1. O sea, cuando coinciden, pues, ¿no? Solamente hay una forma de elegir. Otra propiedad, pues, ¿qué pasaría? Es cosa que quizás de repente uno pensaría, esto no puede darse. Sí se puede dar. Elegir 0 elementos, o agrupar de 0 en 0, ¿no? De 5 elementos agrupándolos de 0 en 0. ¿Y eso hay? ¿Cómo podría ser que agrupemos de 0 en 0? Y si hay, pues, solamente hay una forma. Solo hay una forma. No, solamente hay una forma. Ah, sí, pero ¿cómo se entendería? Pues 5 elementos agrupándolos de 0 en 0 hay una forma. Vamos a ver un ejemplo en donde justamente caigamos aquí. Un ejemplo en el que justo caímos aquí. Así que usted, antes, en general, pues en general, si arriba es n, ¿no? En general, si arriba es n. ¿Sí? En general. Ya, y finalmente, hay otra de las propiedades que también es bueno conocerla. Cuando usted tiene 6 elementos, ¿ya? Tiene 6 elementos, y los quieres agrupar de 4 en 4,
Pues es lo mismo que agruparlos de dos en dos. ¿No? Es lo mismo, ¿eh? Usted puede verificar. Tiene 6 elementos y los agrupas de 4 en 4. Pues va a resultar lo mismo, que agruparlos de dos en dos. Tienes 8 elementos y los agrupas de 5 en 5, pues es lo mismo que agruparlos de 3 en 3. ¿No? Es lo mismo. Y ahora uno dirá, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Porque bien podrían preguntarte lo siguiente, ¿no? Bien podrían preguntarte lo siguiente, hallar X, ¿no? Una ecuación como esta, número de combinaciones, diga usted cuánto vale X. Y aquí pues, viene pues, la solución. Profesor, a ver, si nos ponen una cosa como esta, rápidamente, ¿cuánto vale X? Usted tiene que decir, X vale 3, ¿no? Por lo que acabamos de decir. ¿Qué cosa hemos dicho? 8 elementos agrupados de 5 en 5, pues es lo mismo que agruparlos de 3 en 3. Entonces aquí vale 3. Pero son dos soluciones, ¿ah? Por si acaso. Hay dos soluciones aquí. Una es 3 y la otra es 5. Una es 3 y la otra solución es 5. Claro, porque es lógico, ¿no? O sea, si los dos de arriba son iguales, pues los dos de abajo también tienen que ser iguales, ¿no? Claramente es así. Si los dos de arriba son iguales, los dos de abajo también deben ser iguales. Entonces, hay dos soluciones. Ahora, en general, ¿cómo tendría que ser en general? Vaya, en general, pues tendría que ser en la parte de arriba, n en ambos casos. Y en la parte de abajo, pues tendríamos que decir que en una de ellas es m y en la otra es x. Y entonces uno se pregunta, ¿cuánto vale x? Bueno, x tiene que ser igual, pues x tiene que ser igual, en el primer caso, x tiene que ser igual, en un primer caso, x tendría que ser pues igual a m, en un primer caso, ¿no? Si los dos de arriba son iguales, los de abajo tienen que serlo también, ¿no? X debe ser igual a m. Pero también hay otro valor. ¿Cuál? Que x sumado con m, pues tiene que ser igual a n. Es decir, los dos de abajo sumados tienen que dar el de arriba, ¿no? Sumados los dos de abajo tienen que dar el de arriba. Entonces, esto por si acaso tendrías que tomarlo en cuenta, en caso de que pudiera haber alguna situación que involucre tener que resolver una ecuación. Pero de una otra manera esto lo vamos a estar aplicando, ¿ah? Por si acaso en algunos ejercicios, porque cuando te dicen agrupar, ¿no? Cuando te dicen agrupar, tienes que ver, pues, de qué manera. Son 10 elementos, y si son 10 elementos y los quieres agrupar de 7 en 7, es lo mismo que agruparlos de 3 en 3. Sale lo mismo que agruparlos de 3 en 3, ¿no? 10 elementos, agrupándolos de 6 en 6, es lo mismo que agruparlos de 4 en 4. ¿Por qué? Porque 6 más 4 da 10. Entonces, eso queríamos que conozcas, ¿no? Queríamos que conozcas a raíz de que, ¿no? A raíz de que faltaban ver algunas cosas, algunas propiedades referidas a ello. Bien, las preguntas que estaban pendientes por hacer, anota por favor, las preguntas que estaban pendientes por hacer, son las siguientes. En el caso de combinaciones, pues el 23, el 26, 28, 33, 34, pero uno de ellos creo que ya hicimos, si no me equivoco, ¿no? Uno de ellos creo que hicimos el 23. Así que anota el problema 26, lo dejamos indicado, ¿no? Faltó terminar. A ver, en todo caso, si alguien lo obtuvo la respuesta de este. 26, 28, 33 y 34 vamos a tener que completar, ¿ya? Para poder terminar con lo que es combinación. En el caso de la pregunta 26, ¿no? En el caso de la pregunta 26, hablaba de analizar varios casos. A ver, si volvemos a plantearlo, sería así, ¿no? ¿Sí? Si planteamos, vendría a ser así. Yo recuerdo que pusimos tres casos. A ver, el primer caso era, ¿no? Ya leímos este problema, si no me equivoco. El primer caso era que cuando nos decían que en cada subgrupo haya por lo menos un doctor, ¿no? Por lo menos debe haber un doctor. ¿Y cuántos integrantes tienen que ser? Tres. ¿No? Tres integrantes.
Entonces, cuando dicen por lo menos un doctor, entonces el primer caso estaba relacionado con elegir, pues, un doctor y dos magíster. Es el primer caso, un doctor y dos magíster. Y tendríamos que elegir de esta manera, ¿no? Un doctor de 4 que hay por dos magíster de 6 que hay. Listo. Eso es lo que teníamos que calcular, ¿no? Eso es lo que teníamos que haber calculado. Ese es un primer caso. En un segundo caso teníamos que analizar el siguiente, pues dos doctores y un magíster. Porque claramente nos decían que por lo menos debe haber un doctor, dos doctores y un magíster. Entonces teníamos que elegir dos doctores de un total de 4 y un magíster de un total de 6. Listo, ya está. Pero había un tercer caso. ¿Cuál es el tercer caso? El tercer caso que teníamos que analizar es, pues, 3 doctores, ¿no? Y ningún magíster, 0 magísteres. Y entonces tendríamos que calcular 3 doctores de 4 y 0 magíster de 6. Ah, entonces existe eso. Por eso es que se te colocan las propiedades, ¿no? 0 de 6, ya sabes que es 1. No es 0. 0 de 6, pues ya sabes que es 1, no es 0. Entonces, estos 3 fueron los casos y quiero que entonces se complete. Porque miren, a raíz de que ya conocemos las propiedades, tranquilamente, pues, esto no lo vas a calcular, ¿no? Lo que acabo de resaltar, de color naranja. 1 de 4, no vas a reemplazar por la fórmula, ¿no? 1 de 6, tampoco. Y 0 de 6, menos, ¿no? Porque eso ya está establecido como propiedad. 1 de 4, elegir 1 de 4 doctores es 4, pues, ¿no? Elegir un doctor de 4 que hay, 4 doctores. 4 opciones, 4 maneras de poder elegir. Ahora, en el caso de 6, en el caso de elegir 2 de 6, 2 magíster de 6, bueno, pues ahí sí, ¿no? La fórmula. ¿Y cuál es esa fórmula? Bueno, la fórmula es 6 factorial sobre 6 menos 2, 4 factorial por 2 factorial. Bueno, ahí sí necesariamente tienes que aplicar. Bueno, ¿cuánto nos sale? A ver, 4 me multiplica, factorial de 6 lo mismo que factorial de 4, por 5 por 6. Todo dividido entre ¿cuánto? Entre 4 factorial por 2. Simplifica. ¿Qué voy a simplificar? 4 factorial. ¿Qué voy a simplificar? 4 factorial, 4 factorial. 5 por 6, 30. 30 a la mitad, 15. 15 por 4, 60. Entonces, 60 maneras, hay 60 maneras de poder elegir un doctor y 2 magíster, ¿no? Y formar 3 integrantes para este subgrupo. Son 60. El segundo caso es que hayan 2 doctores y un magíster. Bueno, entonces usted ya no va a reemplazar, ya no va a tener, pues, va a tener que reemplazar en la fórmula. Profesor, 1 de 6 es 6, pues, ¿no? 1 de 6 es 6. Entonces acá vas a poner por 6. Pero sí vas a tener que calcular, pues, esto, ¿no? Elegir 4, de 4 elementos, elegir 2. De 4 elementos, elige 2. Entonces, fórmula, pues ahí sí, más bien la fórmula. 4 factorial sobre 4 menos 2, 2 factorial por 2 factorial. Y luego lo multiplicas por 6. ¿No? Y luego lo multiplicas por 6. Listo. Entonces, simplifica. O bueno, entonces aplica esto. 4 factorial es lo mismo que 2 factorial por 3 por 4. Dividido entre 2 factorial por 2. Y luego por 6. Listo. ¿Y cuánto sale? Simplifica. 2 factorial, 3 por 4, 12. 12 la mitad, 6. 6 por 6, 36. Entonces estamos hablando de 36 maneras de poder elegir 2 doctores y un magíster. Y la tercera y última forma es que los 3 integrantes de ese subgrupo pues sean doctores. Los 3 sean doctores. Y entonces, ¿cómo tenías que elegir? Pues 3 de 4. Y bueno, pues tendríamos que utilizar la fórmula 4 factorial sobre 4 menos 3, 1 factorial por 3 factorial.
y lo multiplicas por 1, ¿no? Y lo multiplicas por 1, ¿por qué? Porque 0 magíster de un total de 6, pues, según cómo indica, es una forma, una sola forma. Pero todo un número multiplicado por 1, pues, no varía, ¿no? 4 factorial es lo mismo que 3 factorial por 4, dividido entre 1 factorial, que es 1, por 3 factorial. Y listo, por 1. Simplifica. 3 factorial, 4 por 1, 4. Listo. Entonces, hay 4 maneras de poder elegir a 3 doctores de un total de 4. Y ningún magíster. ¿Qué se va a hacer, no? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer, no? ¿Qué se va a hacer con cada uno de los valores obtenidos? 60, 36 y 4. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer con ellos? ¿No? Pues, como se trata de 3 casos, entonces, o bien puede haber un doctor, o bien 2, o bien 3. Y cuando es O, sumas. Cuando es I, multiplicas. Y entonces, suma nomás, pues, suma aquí, y el total de maneras sería, pues, 100. Ya está, y eso es la forma. Ok, vale, Jocelyn. Esto es lo que faltaba completar. Esto es lo que faltaba completar, ¿no? Esto es lo que nosotros habíamos optado por hacer, ¿no? Habíamos optado por hacer y nos faltaba completar porque teníamos que analizar, pues, 3 casos aquí. Ahora, hay algo que puede preocuparnos. Profesor, ¿y qué pasaría si fueran 4 o 5 casos a analizar? ¿Cuándo terminaría? Sería muy extenso. Sería muy extenso. Debe haber otra forma. Tiene que haber otra forma. Por supuesto que la hay. ¿Sí? Va a tener que haber otra forma. Justamente hay una pregunta que la vamos a ver más adelante de las que hemos mencionado. Vamos a ver una pregunta en la cual es similar a esta, pero tendríamos que optar por hacerlo de una manera diferente. Porque, claro, pues son 3 casos. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado? Imagínense que fueran 5 casos. ¿Cuánto tiempo más nos tomaría? ¿No? Entonces, tenemos que ver otra forma, pues. Tenemos que ver otra forma. Ok, más adelante le voy a indicar justamente esa otra forma, en la cual bien podría haberse hecho este ejercicio. Solo que como no hay espacio, ya tenemos que pensar en mostrarle otro ejercicio y en él poder aplicar esa otra forma y usted también trasladarlo acá, para que usted compruebe. Bueno, bien. Las preguntas 26, 28, 33, 34 son las que faltaban desarrollar. Así que pasemos a ver ahora la pregunta 28. Aquí me parece, ahí es donde nos habíamos quedado, ¿sí? Bien, acá. Llegan 9 personas a un restaurante que solo cuenta con una mesa libre. ¿De cuántas maneras los podrá ubicar el mozo si la mesa solo cuenta con 6 asientos y debe dejar en espera a 3? La vez pasada estuvimos viendo situaciones en las que mezclan, ¿no? Un problema en la que se mezcla, ¿qué cosa? Un problema en la que se mezcla una permutación circular con una permutación lineal. En otro problema, una permutación lineal con una variación. O sea, hay una mezcla, ¿no? Y eso tampoco lo excluye a las combinaciones, ¿ah? En las combinaciones también podemos mezclar una combinación con una permutación lineal, una combinación con una variación, una combinación, aunque ni tanto con la variación, ¿no? Porque, bueno, porque hay una diferencia marcada. Una combinación con una permutación circular, ¿no? Entonces, como que la tendencia es mezclar, pues, ¿no? O sea, no necesariamente que se tenga que hacer utilizando solo combinación o solo variación o solo permutación. Eso va a depender quién formule, pues, ¿no? Eso va a depender mucho de quién formule las preguntas. Si hay una mezcla entre lo que se ha hecho, pues usted tiene que identificar, pues, qué es lo que va a tener que aplicar, qué es lo que va a tener que sacar. Aquí, le digo porque en este problema se van a mezclar 2 cosas. Una es combinación y otra es permutación circular. A ver, ¿por qué te digo? ¿Por qué? Por esta sencilla razón. Son 9 las personas que van a un restaurante, pero solamente hay una mesa libre con 6 asientos. Y bueno,
creo que todos tenemos la idea de que cuando vamos a un restaurante, pues las mesas son así, ¿no? Por lo general, rectangulares. O sea, a menos que sean circulares, bueno. Pero ¿dónde nos sentamos? Pues nos sentamos alrededor de la mesa, ¿no? Alrededor de la mesa. Sea circular o sea rectangular, sea cuadrada, pero alrededor, ¿no? Se entiende que así nos sentamos. Una persona se ubicaría aquí, dos personas se ubicarían aquí, dos personas se ubicarían, una persona más aquí al frente y dos personas aquí. Listo. Entonces, la idea es que las 6 alrededor se sienten, alrededor de la mesa. Pero solamente hay 6 asientos y son 9 las personas, 3 deben esperar. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Pues, ¿qué tenemos que hacer primero? Pues lo que tenemos que hacer primero es elegir. Lo que se tiene que hacer primero es elegir 6 de 9, ¿no? Es decir, tenemos que elegir 6 personas, ¿no?, de 9 que han llegado. 3 deben esperar. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas maneras puedes elegir 6 personas de un total de 9? ¿No? Eso es lo que va a pasar. ¿De cuántas maneras puedes elegir? O sea, son 9 personas y hay que agruparlas, y hay que agruparlas de 6 en 6 para poder saber quiénes son esas 6 que se van a sentar. Entonces, cuando se trata cuando se trata de agrupar, en este caso de 6 en 6, pues combinación. Entonces vamos a poner acá, combinación de 6 elementos, ¿no? De 6 elementos, de 9 elementos, ¿no? De 9 elementos tomados de 6 en 6. Entonces hay que elegir 6 personas de un total de 9. Elige 6, un grupo de 6 personas, ¿no? De un total de 9. Elegir un grupo de 6 personas de un total de 9. Entonces, combinación. Y una vez que has elegido, y multiplicar, una vez que has elegido a 6 personas para que se sienten alrededor de una mesa, pues entonces ten en cuenta que vas a tener que hacer la permutación circular con justamente con esas 6 personas. Justamente con esas 6 personas vas a tener que hacer una permutación circular de 6 elementos. Permutación circular de 6 elementos. ¿Me dejo entender? De primera instancia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tengo que elegir, pues, 6 personas de un total de 9 que hay, combinación. Y una vez que ya elija esas 6, permutar alrededor de una mesa circular, o alrededor de una mesa cuadrada, o alrededor de una mesa rectangular. ¿Cuántas personas son las que permutan? 6. Así es como tienes que ver estas cosas, ¿no? Así es como se las tiene que ver, porque no necesariamente pensemos que nos van a pedir que apliquemos tan solamente la permutación circular, o tan solo la combinación, o tan solo la variación. Pensemos en que pueden mezclarse, ¿no? Pueden mezclarse ambas. Ok, Valerie, ¿no? Pueden mezclarse ambas. Elegir primero a 6 personas de 9, y de esas 6, pues, permutarlas alrededor de una mesa. Listo. Entonces, para verificar lo que indica su compañera, pues entonces ahora sí. Combinación 9 factorial sobre 9 menos 6, 3 factorial por 6 factorial. ¿Sí? Permutación circular de 6 elementos, 5 factorial. ¿Cuál es la idea? La idea es eliminar los factoriales, ¿no? La idea es eliminar los factoriales. Entonces, para poder eliminar los factoriales, pues entonces haga lo siguiente. En lugar de escribir 9 factorial, ponga 6 factorial por 7 por 8 por 9. Y en la parte de abajo, pues 6 factorial por 3, por 6, ¿no? Por 6. Y 5 factorial, que sería 120. Ok, entonces simplifique. 6 factorial se anula con el 6 factorial. ¿Qué podemos sacar? Al 6 le podemos sacar sexta, ¿no? Sexta acá, tercia. Le podemos sacar tercia 2. Acá le podemos sacar tercia 3. Le podemos sacar mitad acá 1 y acá mitad 4. Entonces, ¿qué nos quedaría? 7 por 4, 28. 28 por 3 por 120, ¿no? 7 por 4, 28. 28 por 3 y por 120. 7 por 4, 28 por 3 y por 120. Bueno, ya creo que lo has calculado, entonces solamente anotar lo que has obtenido. Y lo que has obtenido es, ¿no? Lo que has obtenido es 10.800. 10.080, ¿no? 10.080, ¿no? 10.080. Y esa sería la respuesta. Entonces,
mucho análisis tiene que haber, por algo se llama así análisis combinatorio, en cuanto a lo que usted tiene que ver qué es lo que tiene qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, qué es lo que debemos notar. Pues si hay una mezcla de lo que hemos tratado, pues ver cuál de todas ellas, pues se tiene que mezclar y cómo, ¿no? O sea, ¿será variación mezclado con una combinación? Quizás eso no, porque variación, combinación marcan diferencias. Una permutación lineal con una combinación, pues sí. Una permutación circular como una combinación, como lo que usted está viendo acá, pues sí. Muy bien. Otra pregunta. Aún todavía no hemos respondido a la inquietud esa de que mientras más casos haya, implica que más tiempo me demore. Y yo lo que quiero hacer es que haya menos, hay otra forma de poder reducir, ¿no? Muy bien. Esa pregunta la vamos a responder más adelante. Dice, en el caso de la pregunta, a ver, en el caso de la pregunta, dice lo siguiente. Alan desea celebrar su cumpleaños. Y tiene tiene un grupo de amigos que está formado por 9 personas. El departamento de Alan es muy pequeño y solo puede invitar 4 de sus amigos. ¿De cuántas maneras podrá escoger a los invitados si entre su grupo de amigos hay una pareja de esposos y si invita a uno de ellos, tendrá que invitar a su pareja? Entonces, aquí hay que ponerse a analizar también en diferentes aspectos, ¿no? En diferentes circunstancias, porque aquí habla de 9 personas, amigos de Alan, y solamente va a elegir a 4, solamente se va a elegir a 4. Entonces, si se va a elegir a 4, entonces combinación, pues, 4 de 9, ¿no? Eso es lo que vamos a tener que hacer, 4 de 9. Muy sencillo sería que se diga, ¿no? Que se diga solamente son 9 personas y se elige y puede invitar solamente 4 amigos. Muy sencillo sería, ¿no? Que de 9 elige solamente 4 y ahí queda. Sí, porque sería una combinación de 9 elementos tomados de 4 en 4 y aplicamos la fórmula y ya sabemos cuánto es. Pero al tener una condición o varias condiciones, pues como que el problema ya se tiene que analizar de la mejor manera. ¿Por qué? Mire, porque dicen, si en el grupo de amigos hay una pareja de esposos y si invita a uno, invita al otro. Entonces, aquí hay dos cosas que pueden pasar. Si invita a uno, pues prácticamente estaría invitando a los dos, ¿no? En otras palabras, en una primera opción está en que invite a los esposos. Pero hay una segunda opción, que no invite a ninguno de los dos, pues. Si no invita a ninguno de los dos, mejor, pues dirían, ¿no? Mejor, porque si invita a uno, invita al otro. Y yo no quiero que vengan los dos, quiero que venga solo uno. Pero no hay esa opción, pues. O sea, invita a uno y invita a la otra. Pero entonces, dos cosas pueden ocurrir. O invita a los esposos o no invita a los esposos. Esas dos cosas pueden ocurrir. Y entonces vamos a ponernos en el siguiente caso. ¿Cuál? En el caso en que sí invita a los esposos. Vamos a ponernos en el primer caso, invita a los esposos. El primer caso, invita a los esposos. El primer caso es invita a los esposos. ¿Ya? Es el primer caso, que invita a los esposos. O sea, porque si invita a uno, invita al otro, entonces obviamente ya está invitando a los esposos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Son solamente 4 las personas que tienen que ser elegidas. Y entonces uno tendría que primero decir, vas a invitar a los esposos, entonces hay que elegir a las 2 personas de las 2 que forman parte de una pareja, ¿no? Las 2 personas se refiere a los esposos. 2 personas de 2, ¿no? 2 personas de 2. Bueno, pero ¿cómo estamos entendiendo esto? Que se elige de los esposos a ambos. Entonces son 2 personas de un total de 2. Y el resto, multiplicar, y el resto tiene que ser elegido de los que quedan. Ojo que son 9 personas. Y de las 9 personas ya hemos elegido a los esposos, que son 2.
Y hemos elegido a los esposos, que son 2. Y lo hemos elegido de dos de ellos, de 2 de los 9 que hay. Hemos elegido a 2 de los 9 que hay. Por lo tanto, ¿cuántos quedan? Pues solamente nos quedan, por eso, 7. Y de los 7 tienes que elegir a los otros 2. Y de los 7 tienes que elegir a los otros 2. De los 7 tienes que elegir a los otros 2. Ok, tiene que ver, permítame, lo que voy a resaltar tiene que ver, ahorita estoy resaltando, esto que estoy resaltando, pues eso tiene que ver con la elección de la invitación de los esposos, ¿no? Son 2, 2 de 2. Y de los 7 restantes, porque son 9 personas en total, pues tengo que elegir a las otras 2 para completar 4, para completar los 4 amigos. Entonces, ese sería en el caso de que inviten los esposos. Pregunta, ¿de cuántas maneras puede invitar a 4 amigos, incluyendo los esposos? Listo, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, 2 de 2, ya sabemos que 2 de 2 es 1, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? 2 de 2 es 1. O sea, hay una sola forma. Que se elija a los esposos, una sola forma. Por factorial de 7 sería acá, ¿no? Factorial de 7 dividido entre factorial de 5 por factorial de 2. Listo, y así sería. Ahora, digamos de cuánto debe salir ahí, ¿no? Para saber de cuántas maneras puede elegir. Porque esta es una forma, ¿no? Este es el número de maneras que se podrían elegir a 4 amigos si es que deciden ir los esposos. Ok, Jesús, Dios inválido 21. Claro, porque, profesor, 7 factorial es lo mismo que 5 factorial por 6 por 7. Dividido entre 5 factorial por 2, ¿no? Por 2. Y listo. ¿Qué pasa con los factoriales? Se anula. 6 por 7, 42, la mitad 21. Entonces, estamos hablando de 21 maneras, ¿no? Pero ojo, 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 ojo. Usted puede observar en las alternativas aparece el 21. No marcamos, ¿por qué? Porque estamos analizando lo que pueda suceder. Y lo que puede suceder es que en una primera instancia invite a los esposos. Invite a los esposos. Y en el segundo caso es que no los invite. El segundo caso es que no los invite. ¿Ok? El segundo caso sería, pues, que no invita a los esposos. Que no invita a los esposos. No invita a los esposos. Ese es el segundo caso. Y en ese caso, pues el número de maneras como tendría que ser. El número de maneras es de los esposos, en el caso de los esposos, de los dos que son, de los dos esposos, a ninguno lo invita, 0. O sea, 0 de 2. O sea, sí existe eso. Pero eso es 1, pues, profesor. Ah, bueno. Si lo pones bien, si no, no. Porque después lo vas a multiplicar, pues. Y como lo vas a multiplicar, pues entonces, toda cantidad multiplicada por 1, pues no varía, ¿no? Entonces, en el caso de los esposos, no vas a elegir a ninguno. De los dos esposos, 0, no van. Así que, por lo tanto, tienes que elegir ahora, tienes que elegir a 4 de los 7 que quedan. ¿Y por qué sigue siendo 7? Porque, claro, has elegido, ten en cuenta que son los esposos, están dentro de los 9, los esposos están dentro de los 9 personas que pueden ser invitadas. Y como no van a ir los esposos o no van a ser invitados los esposos, pues son 2 menos de los que podrías invitar. Quedan 7 y de los 7 eliges 4. Así que por lo tanto, ¿qué te va a quedar? Aquí 1, 7, 4. Ok, entonces tendrías que ser 7 factorial sobre 7 menos 4, 3 factorial por 4 factorial. Y esto sería igual, ¿no? 7 factorial es lo mismo que 4 factorial por 5, por 6 y por 7. Y todo lo divides entre 4 factorial multiplicado por 3, que sería, multiplicado por 3 factorial, que sería 6, ¿no? Simplifica. ¿Qué pose simplifico? El 4 factorial y el 5 por 6. ¿Qué te queda? 5 por 6, perdón, 6, 5 por 7, ¿no? 35. 5 por 7, 35. Ahí está. Pregunta. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con el 21? ¿Qué se hace con el 35, no? Cuando se trabaja, correcto, Jesús, correcto, Jocelyn, Valerie.
Cuando se trata de analizar casos, ya tienes que pensar que va a ser o es uno, o es el primer caso, o es el segundo caso, o es el tercero. Entonces ahí tienes que sumar, ¿no? Ahí necesariamente pues hay que sumar. Y entonces 21 y 35 y te sale la respuesta. 21 sumado con 35 y te tiene que salir la respuesta. Entonces el total de maneras tiene que ser, pues, 56. Listo, y respondes a la pregunta. Ya está. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene, pues, esa pregunta que a la cual, ¿no? Esa pregunta a la cual yo la considero como que, está bien, pues 2 casos hasta ahí nomás, pues, ¿no? 3 ya quizás, pues, pero ya cuando son muchos más casos a analizar, como dije, se va a hacer más extenso. Y no me resulta conveniente, pues, no me resultaría conveniente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Tengo que buscar otra forma. Así que vamos a trasladarnos rápidamente, porque espero que no nos gane el tiempo, porque todavía nos falta ver todo lo que compete a probabilidades. Es este el problema, el cual voy a tener que hacerlo de una manera distinta. 34. Si mi primo posee 20 relojes, de los cuales 4 son defectuosos, ¿de cuántas maneras se puede elegir un conjunto de 4 relojes, pero que contengan al menos uno defectuoso? Y otra vez aparece esto. Aparece esto. Al menos. ¿Sí? Al menos uno defectuoso. ¿Pero cuántos tienes que elegir? 4. ¿Y cuántos son defectuosos? Solamente hay 4. Entonces vamos a colocar esta información, ¿ya? Primero, mira. En total son 20. ¿Cuántos defectuosos? 4. Y vamos a poner esto, ¿ya? Defectuosos 4. Y bueno, vamos a colocarle, si no es defectuoso, es bueno. Si no es defectuoso, pues entonces vamos a ponerle bueno, ¿ya? Y en ese caso serían 16. ¿Sí? Porque en total son 20. Y de los 24 defectuosos, 16 tendrían que ser pues no defectuosos. Y no defectuosos que para nosotros vendría a ser pues uno bueno. ¿Sí? Uno bueno. Ya, a lo que voy es lo siguiente. Cuando dice al menos uno defectuoso, tendríamos que analizar varios casos, así como los doctores y magíster, ¿no? Así como los doctores y magíster tendrías que hacer 4 casos. Porque son 4 los relojes que debes elegir. Y dentro de esos 4 tiene que haber por lo menos uno defectuoso. Entonces, mira los casos que tendrías que analizar. Los casos que tendrías que analizar serían que primero tengas que elegir de los 4, uno defectuoso y 4 buenos. Y 3 buenos, perdón. Y 3, ¿no? Porque tiene que ser en total 4. Y 3 buenos. Listo. Ese es un primer caso. Luego, tendrías que analizar el segundo caso. 2 buenos y 2 defectuosos. Tercer caso, 3 defectuosos y un bueno, y uno bueno. Y finalmente, 4 defectuosos y 0 buenos. Entonces, esto implica, así como has hecho el ejercicio, de los doctores y magíster, en el que hiciste 3 casos, en este problema tienes que adicionarle un caso más. Y sería un poco más extenso, pienso yo, pero sí puede salirte. O sea, de que sale, sale. El asunto es que es un poquito más extenso. Entonces, profesor, ¿cómo podríamos hacer de otra manera? Ya, la otra manera es, porque si quieres hacer 4 casos, pues te va a salir, pero como dije, te va a tomar más tiempo. Entonces, mejor optemos por hacer algo que tiene que ver con el complemento. ¿Cómo es eso? Y aquí, ¿cómo así? Quiero saber el número de maneras en las que puedes elegir, en el número de maneras en las que puedes elegir 4 relojes, pero que contengan por lo menos uno. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a elegir 4 relojes de un total de 20. Ya, voy a elegir 4 relojes de un total de 20. Y ahí,
es que al elegir 4 relojes de un total de 20, tranquilamente dentro de esos 4, ¿no? Tranquilamente al elegir 4 de 20, tranquilamente podemos estar eligiendo 4 buenos. ¿Sí, no es cierto? O sea, si yo elijo 4 relojes indistintamente de los 20 que hay, tranquilamente puedo estar eligiendo 4 buenos. Pero a ti te dicen que debe haber al menos un defectuoso. Y yo tendría, y había una contradicción, pues, ¿no? Porque los 4 que elija, tiene que haber uno defectuoso por lo menos. Tiene que haber un defectuoso. O sea, no podríamos considerar el caso en el que 4 relojes se elijan y los 4 sean buenos. No podemos hacer eso. Entonces sería mucho más sencillo, pues, porque si vamos a elegir 4 de 20, quítale, réstale todas las opciones en las que elijamos, todas las opciones que podamos elegir, en las que 4 relojes sean buenos. Le quitas todas las opciones en las que 4 relojes que se elijan, estos sean buenos. Por lo tanto, quítale 4 de 16. ¿Cuántos relojes son buenos? 16. Y quítale todas las opciones en las que puedes elegir 4 y de que esos 4 terminen siendo buenos. Simplemente le restas. Te va a salir lo mismo que analizar 4 casos como lo hemos visto hace ratito. Sí, solo que en este caso va a ser menos extenso que en la forma anterior, que tendríamos que hacer 4 casos y claramente pues nos demandaría un poco más de tiempo. Entonces, quiero que se entienda que del total, ¿no?, de casos, es decir, elegir 4 relojes de un total de 20, considerando que dentro de esos 20 hay defectuosos y buenos, quítale pues todos aquellos casos en los cuales podrías elegir 4 y estos 4 sean todos buenos. Entonces quítale P4 de todos los buenos que son 16. Y te sale lo mismo. Y va a resultar mucho más conveniente porque solamente tienes que trabajar con 2 combinatorias. En el caso del otro, pues tenías que trabajar con varias, ¿no? Bien, ahora sí, dígame. Pero profesor, son números muy grandes. A ver, ¿qué tan grandes? 20 factorial. No, pues sí, ese número pues es demasiado grande. 20 factorial dividido entre 20 menos 4, que sería 16 factorial, multiplicado por 4 factorial. ¿Y en el otro cómo sería? En el otro sería 16 factorial dividido entre ¿cuánto? 16 le restas 4, 12 factorial y lo multiplicas por 4 factorial. ¿No? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es trabajar con el complemento. Trabajar con el complemento, ¿no? Por medio de una resta. Por medio de resta. Eso es el complemento. Ya, entonces, ¿qué hacemos? A ver, 20 y 16, pero 20 y 16 pues no podemos trabajar así, tendríamos que trabajar de esa manera. 20 factorial es 16 factorial por 17, por 18, por 19, por 20. Todo esto dividido entre 16 factorial, si gustas pones 1, 2, 3 y 4, ¿no? Porque 4 factorial es 1 por 2, 4 por 4. Si gustas lo pones así, ¿no? O si no, de frente le pones 24. Eso ya lo decides tú. 16 factorial se va con el 16 factorial. Justamente lo que queríamos, ¿va? Ya, simplifica todo lo que puedas simplificar y multiplica lo que queda. Bueno, por ejemplo, a ver, el 4 con el 20, cuarta 1, cuarta 5. Listo, ¿qué más? El 3 con el 18, tercia 1, tercia 6. Perdón, sí, ¿no? Tercia 6. Luego, algo más. Mitad. ¿Mitad quién? Mitad 1, mitad 3. Listo. ¿Qué tienes que multiplicar? Lo que tienes que multiplicar en el primero es 17 por 3 por 19 por 5. ¿No? Eso es lo que tienes que multiplicar para saber de cuántas maneras puedes elegir 4 relojes de un total de 20 que hay. De cuántas maneras, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, 17 por 3 por 6 y por 5, 30, 30 por 3, 90, 90 por 17. 90 por 17. Verifícalo, 90 por 17. Y bueno, a eso le tienes que restar. ¿Cuánto te salió? 90 por 17. A ver, si no me equivoco. A ver, verifícalo. Es así, ¿no? 17
por 3, por 19, por 19, no es por 9, es por 19. 17 por 3, por 19, por 5. Sí, no había puesto yo mal. Perdón, había indicado otros números. Ok, hay que corregir, Jocelyn, ok. Es 17, ¿no? Los he marcado ahí, ¿no? Están resaltados. 17 por 3, por 19, por 5. Estaba multiplicando por 6, y es el error. Es 17 por 3, por 19 y por 5, ¿no? Sí, esos son los números por los cuales tengo que multiplicar. Ok, sí, corregimos 4.845, gracias. Sí, mencioné yo otros números. Y a eso hay que restarle, ¿no? Esas 4.845 formas, 4.845 maneras, ¿no? A esas 4.845 maneras, pues están incluidas en las que saldrían 4 relojes, pero siendo todos buenos. Y no queremos eso. Por eso es que le restamos, pues. Por eso es que le restamos 16 factorial, 12 factorial, 16 factorial, 12 factorial por 13, por 14, por 15, por 16. Y todo dividido entre 12 factorial y por 1, por 2, por 3 y por 4. Listo. Simplifica, 12 factorial, se va con 12 factorial. A ver, ¿qué podemos simplificar aquí? El 4 con el 16, cuarta 1, cuarta 4. ¿Qué más? Mitad al 14, 1, mitad al 7, mitad al 14, 7, mitad al 2, 1. ¿Qué más? Tercia, tercia 1, tercia 5. Los números que van a quedar son los siguientes. 13 por 7 por 5 por 4. ¿No? Ahí está. ¿Cuánto? 1820. Ahí está, excelente, se agradece. Se agradece. Me sale 1820, ¿no? Sería 5 por 4, 20. 20 por 7, ¿no? Y por 13. 1820. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos. Entonces, son 1820 maneras en que puedas elegir 4, en las que se pueden elegir 4 relojes de 16 buenos. ¿No? Y que estos sean buenos. Y por lo tanto, la diferencia te va a salir la respuesta. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuánto? La diferencia tendría que ser 3.020, 3.025. Listo. Entonces, anoten, la diferencia sería 3.025. Y esa es la respuesta. Entonces, tendríamos que, ya para concluir esto, tendríamos que indicar, pues, de que esto reemplaza, esta forma reemplazaría, pues, a lo que primeramente íbamos a hacer, ¿no? A lo que primeramente íbamos a hacer, o sea, que ver 4 casos, ¿no? Reemplaza lo que íbamos a hacer, iban a ser 4 casos, y en los cuales, ¿no? Teníamos que poner un defectuoso, 3 buenos, y 3 buenos. Otro caso, 2 defectuosos, 2 buenos. Tercer caso, 3 defectuosos, 1 bueno. Cuarto caso, que los 4 sean defectuosos. Eso porque dice al menos. Entonces, mientras diga eso, vamos a tener que analizar varios casos. Y a veces no nos resulta conveniente por el tiempo que demanda, ¿no? En este caso, mejor dicho, en esta forma, solamente podemos ver que una diferencia marca, pues, la pauta entre una forma y otra, ¿no? Concluimos lo que es combinaciones, jóvenes. Hasta aquí lo que es combinaciones. Pasemos a ver ahora todo lo que compete a lo que es probabilidades. Ok, Jimmy, Jocelyn, vale, Evelyn, en fin. Probabilidades. ¿Qué es lo que necesitamos para poder calcular probabilidades? Ahora, pensar que en probabilidades, todo lo que estamos haciendo de análisis combinatorio, bien puede estar ahí. Es más, la semana pasada se hizo principio de adición, principio de la multiplicación, también tranquilamente puede estar en probabilidades. Tranquilamente. ¿De qué dependerá? Bueno, pues dependerá de que si la probabilidad es simple, si la probabilidad es condicional, ¿no? Veamos. ¿Qué es lo que necesitas saber de probabilidades? Lo que necesitas saber de probabilidades es que tiene que haber un experimento, tiene que haber un evento asociado a ese experimento, tienes que considerar que la probabilidad por lo general es una fracción, ¿sí? Tienes que considerar cosas como las que voy a indicar aquí. Para un evento, para 2 eventos. Para 1, para 2, ¿ya? Para 1, para 2. En breve,
Vamos a tener, en breve, notamos aquí, en breve vamos a tener que notar, hacemos la anotación del caso, son cosas pues puntuales. Experimento aleatorio, lanzamiento de un dado. Evento, el resultado sea impar. Un evento tiene que estar relacionado con un experimento, ¿no? Tiene que estar asociado con un experimento. Decir evento o suceso es lo mismo. Entonces, un experimento aleatorio, lanzar una moneda, el evento que salga cara. Y los eventos los vamos a denotar, con una letra mayúscula. Los eventos los vamos a denotar con una letra mayúscula. Los vamos a anotar de esa manera, con una letra mayúscula. Y dice así, si A es un evento o suceso de un experimento aleatorio, la probabilidad de que ocurra A. La probabilidad de que ocurra A se denota P paréntesis A. La probabilidad de que ocurra A es P paréntesis A. Se obtiene a partir de... Aquí está la fracción que se le indica. La probabilidad de un evento, ¿cómo se calcula? Dividiendo la cantidad de casos favorables entre la cantidad de casos totales, ¿no? Así es como nos los han dicho, ¿no? Cantidad de casos favorables al evento y cantidad de casos totales. Por ejemplo, cuando lanzan un dado, casos totales 6, ¿no? Casos favorables, depende, pues. ¿Depende de qué? Depende de qué, cuál es el evento, pues. Lanzas un dado, ¿sí? Y que el evento sea, que salga, ¿no? Que el evento sea, que el resultado del lanzamiento, pues sea un número impar. Entonces tú tienes que ver pues, cuántos números impares tiene un dado. De un total de 6 que hay. Entonces, esas cantidades tienes que tener en cuenta de acuerdo al evento, ¿no? Y por eso que siempre se empieza por el número de casos totales. Al lanzar un dado, ten en cuenta que al lanzar un dado son 6 casos totales. Y hay un error a veces que se comete cuando dices, si se lanzan 2 dados, casos totales, 12. No es así, ¿no? Si lanzas 2 dados, casos totales, 36. Si son 3 dados, pues 216, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que analizar que en el caso de los dados, si se lanza un dado, 6 casos totales. Si se lanza 2, 36, 6 por 6. Si se lanzan 3 dados, 6 por 6 por 6, es decir, 6 al cubo. Son potencias de 6. Eso pasa con las monedas también, ¿no? Lanzas una moneda, solamente hay 2 casos totales. Lanzas 2 monedas, son 4 casos totales. 3 monedas, 8 casos totales. Potencias de 2. En el caso de las monedas, potencias de 2. En el caso de los dados, potencias de 6. Casos totales. Bien, pero vamos a ir viendo lo que vamos a plantear ahora. Una cosa que a veces sucede y que a veces no nos percatamos. La probabilidad de un evento nunca puede ser más de 1. La probabilidad no puede ser negativa. La probabilidad de un evento o es 0, o es 1, o está entre 0 y 1. Y esta tiene que ser representada por una fracción propia, ¿no? Y esta tiene que estar representada por una fracción propia. Porque a veces pasa, ¿no? Profesor, me he dado cuenta de que me ha salido esto. Probabilidad de que ocurra A, 3 medios. Probabilidad de que ocurra A y te ha salido 3 medios, sabiendo que 3 medios es 1,5, sabiendo que la probabilidad nunca puede ser mayor que 1, pues entonces has hecho mal. No, has hecho mal, pues. Porque no puede haber probabilidad, no puede salir una probabilidad mayor que 1, pues. La probabilidad solamente va de 0 a 1. Y entonces que te haya salido probabilidad 3 medios, pues definitivamente pues algo no está bien. Algo no está bien. No puede salirte pues esto. No puede salirte probabilidad 3 medios. ¿Por qué? Porque es una cantidad, es una fracción mayor que 1. Y sabemos que la probabilidad solamente va como máximo hasta la unidad, ¿no? La probabilidad segura se llama probabilidad segura es 1. Sí, pero a ver, un ejemplo de probabilidad 0.
y un ejemplo de probabilidad 1. ¿Cuál sería un ejemplo, no? O sea, un ejemplo en el que un evento nunca ocurra, pues, para que su probabilidad sea 0. Uno sencillo, ¿no? Lanzas un dado y que el resultado sea 7. Bueno, eso nunca se va a dar, pues, ¿no? Lanzas un dado y que el resultado del lanzamiento sea 7. Entonces, claramente, ¿no? Claramente, ¿no? Claramente te das cuenta de que, esa probabilidad pues nula. Esa probabilidad es nula, pues, porque nunca va a salir pues un 7 al lanzar un dado. Y una probabilidad segura, ¿a quién se le llama probabilidad segura? A un evento cuya probabilidad sea 1. A eso le llama probabilidad segura. Que a un evento, su probabilidad siempre sea 1. Y un caso, un ejemplo, bueno, pues lanzas un dado y que el resultado sea un número menor que 7. A ver, lanzas un dado y que el resultado sea un número menor que 7. Siempre se va a dar eso, ¿no? Sale 5 es menor que 7, sale 4 es menor que 7. O sea, eso es una probabilidad segura. Y su probabilidad es 1, ¿no? Entonces, la probabilidad de un evento puede ser 0, puede ser 1, o generalmente entre 0 y 1, ¿no? Eso en el caso de una probabilidad de un evento. Mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa cuando tienes dos eventos? Cuando se dicen dos eventos, cuando se tiene probabilidad de dos eventos, pues tranquilamente podemos decir lo siguiente. Dos eventos asociados a dos experimentos, como por ejemplo, lanzas un dado y que te salga 3. Y a la vez lanzas una moneda y que te salga cara. Entonces son dos experimentos y son dos los eventos que están asociados a ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué te pueden preguntar? Te pueden preguntar, diga usted, cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A y también el evento B, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A y B? ¿No? Y entonces hay que recordar algo. Cuando es I, multiplicas. Cuando es O, sumas. ¿Sí? Entonces, si te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B? ¿Usted qué tiene que hacer? Calcula la probabilidad de que ocurra A y lo multiplica con la probabilidad de que ocurra B. Listo, ya está. Lo multiplica nomás, pues, lo multiplica. Pero hay una cosa que tenemos que entender aquí. En los libros no aparece A y B. Aparece A intersección B. Y justamente las probabilidades están relacionadas con conjuntos, operaciones con conjuntos. Entonces no va a aparecer en los libros, pues, A y B, aparece A intersección B. Y cuando se habla de intersección es porque las dos cosas tienen que ocurrir. Entonces la intersección es sí, y por eso multiplicas. Pero ¿qué pasa si te preguntan cuál es la probabilidad de que ocurra A o B? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A o bien ocurra B? Si te dicen que calcules la probabilidad de que ocurra A o B, pues entonces simplemente ¿qué tienes que hacer? Sumar. Simplemente tienes que sumar, pues. Porque es O, sumas. Y entonces, si solamente tienes que sumar, en los libros no va a aparecer pues la O, en los libros aparece la unión. No, en los libros aparece la unión. No aparece la O, pero se entiende que la unión es O y la intersección es I. Así es como debes entenderlo. Pero yo recomendaría en este caso, en este último caso, porque hay una tercera que la vas a notar y esta sí me gustaría que la resaltes. Hay otro caso, hay otra en la que tú, cuando te pidan calcular la probabilidad de que ocurra A o B, pues hay una segunda forma. ¿Cuál es? La probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B más la probabilidad de que ocurra B, la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B menos la probabilidad de que ocurra A y B. O sea, tienes que restarle. Pero en todo caso, yo soy de la idea, trabaja con este y con este. La del medio no, a menos que estés seguro de algo. ¿Qué? ¿Esos dos eventos tienen intersección? A ver, si esos dos eventos no tienen intersección,
Entonces utiliza esta. Si estás convencido de que no tienen intersección, utiliza esa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa a veces a menudo? Utilizan esa segunda, utilizan la segunda, la que está resaltada ahí, que con un visto, ¿no? Voy a borrar mejor una vez más. ¿Qué es lo que sucede? Y esto por prevenirte, ¿no? Desde ya. ¿Qué pasa? Utilizan la segunda, pero no se dan cuenta de que no se dan cuenta que hay elementos que bien pueden estar, en ambos conjuntos, en ambos eventos. Y resulta pues que no la consideraste. Y en ese caso, cuando hay elementos comunes, pues tienes que utilizar la tercera, ¿no? La que está resaltada. Y a veces pasa que no lo hacemos así, simplemente sumamos y lo dejamos. Y cuando nos damos cuenta, teníamos que haber restado la probabilidad de que ambos eventos, ¿no?, tengan intersección. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Suponte que tienes que calcular la probabilidad, suponte que tuvieras que calcular la probabilidad de elegir un número par o múltiplo de 5. ¿No? Suponiendo que te preguntaran esto, mira, suponiendo que te preguntaran, diga usted la probabilidad de que sea par o múltiplo de 5. Y entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues calculas la probabilidad de que sea par. Calculas la probabilidad de que sea múltiplo de 5. Lo sumas y ahí lo dejas. Pero ¿qué ocurre? Usted sabe muy bien, que puede haber un número que es par y a la vez múltiplo de 5, ¿no? Me dejo entender, ¿no es cierto? O sea, puede haber un número que sea múltiplo de 5 y a la vez sea par. Y entonces, en ese caso, se trata de conjuntos que tienen intersección. Y al tener intersección, tienes que trabajar con la última, pues tienes que trabajar con la tercera. Pues tienes que trabajar con la tercera. Tienes que trabajar con esta de aquí. Tienes que trabajar con esta. O sea, por eso yo preferiría que ponga la tercera antes que la segunda. Y si usted se da cuenta de que no hay intersección, ya pues simplemente pues pone 0. Pues. Nada más, lo anula, pues, y ya está. Pienso yo, ¿no? Pienso yo. Ya está. Entonces, lo que voy a pedirte es ahora, ¿no? Lo que voy a pedirte es que resolvamos algunas preguntas relacionadas con lo que estoy indicando. Una de ellas, la pregunta 39. ¿Ya? Una de ellas, la pregunta 39. Vaya. A ver, bueno, ya se cortó. Estaban llamando con insistencia. Mire usted, en la pregunta de 39, justamente a esto es lo que quiero llegar. Yanka tiene en su cajón 5 ganchos plateados, 6 ganchos rosados, 4 ganchos celestes, todos de igual tamaño y forma. Si ella extrae un gancho al azar, determina la probabilidad de que sea celeste o rosado. ¿Ok? Entonces, dice celeste o rosado, ¿no? Dice celeste o rosado. Y si dice celeste o rosado, entonces es unión, ¿no? Entonces hay que sumar probabilidades, hay que sumar. Entonces, fíjese, yo tendría que colocar aquí, voy a colocar aquí, P, vamos a colocar P de plateado, ¿y cuántos son? 5, ¿no? 5. Vamos a poner R de rosado, que son 6, vamos a poner C de celeste, que es 4, y en total tendríamos que sumar, ¿no? Tendríamos que sumar 5, le sumas 6, le sumas 4, y en total te va a dar, pues, 15. Ya está, en total. Ojo que tenemos que trabajar con casos totales, ¿no? Sabe que la probabilidad, ¿cómo es la probabilidad? Abajo el número de casos totales y en la parte de arriba el número de casos favorables. ¿Qué es lo que me piden en este ejercicio? Me piden que determine, lo siguiente. La probabilidad de que ocurra, la probabilidad de que sea celeste o unión rosado. Esto es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál de los dos utilizas? A ver, voy a marcar aquí. ¿Esta o esta? ¿No? Son esos dos vistos buenos, ¿no? ¿Cuál de las dos tendrías que utilizar? Porque cuando es O hay dos, cuando es I solo hay una.
Entonces, ¿cuál de las dos utilizo? Entonces, yo soy de la idea de que usted opte por utilizar la tercera siempre, 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 siempre. Yo soy de la idea de que opte por utilizar la tercera. Ya, ¿y por qué? Bueno, primero usted va a calcular la probabilidad de que sea celeste. Primero usted va a calcular la probabilidad de que el gancho sea celeste, más la probabilidad de que sea rosado y menos la probabilidad de que sea celeste y rosado. Y entonces aquí es donde vamos a tener que analizar la intersección. Usted elige un gancho y este gancho puede ser celeste y rosado a la vez, pues no, pues. No, entonces no hay intersección. Ah, entonces le pone cero. Pero imagínate que fueran números. Par o múltiplo de 5. Hay números que son pares y a la vez son múltiplos de 5. Y en ese caso no podemos poner cero. Tenemos que quitarle la probabilidad. Entonces, por eso yo soy de la idea que opte por, en el caso de la O, ¿no? Opte por esto. Y si le sale, y si no hay intersección, ya pues lo anulas. Le pones cero y tú sabes que sumar o restar cero no va a variar el resultado, ¿no? No va a variar en absoluto. Entonces, yo recomendaría eso. Recomendaría que así fuera, ¿ya? Recomendaría que así fuera. Bueno, ahora vamos a calcular las probabilidades, pues. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un gancho, este sea celeste? Bueno, casos totales, 15. De un total de 15 ganchos, 4 son celestes. Entonces, la probabilidad de que el gancho elegido sea celeste, 4 de 15, o 4 quinceavos. Así es como se calcula la probabilidad, pues, ¿no? Más, le vas a sumar, ¿cuál es la probabilidad de que salga rosado? ¿Cuál es la probabilidad de que el gancho que se elija es rosado? Pues entonces la probabilidad, casos totales, 15. Rosados solamente hay 6. 6 de 15. Menos, ¿cuál es la probabilidad de que elijas un gancho rosado y a la vez celeste? Ninguno. Entonces pones de 15, ninguno, 0. Y usted sabe que 0 entre 15 es 0, pues. 0 entre 5 es 0. 0 entre cualquier número es 0, ¿no? Ah, no, no, hay una excepción. 0 entre 0, pues, no existe, ¿no? 0 entre 0 no existe. Entonces, usted podría hacer esto, no le va a quitar mucho tiempo ahí, bueno, pues, total es 0. Muy bien, 4 más 6, 10, 10 quinceavos. 10 le divides entre 15, ¿no? Lo divides entre 15, ¿no? 10 lo divides entre 15 y lo simplificas. Ojo que las probabilidades siempre tienen que estar representadas por medio de una fracción irreductible, ¿no? O sea, tiene que estar siempre reducida. ¿Qué le sacamos? ¿Mitad? No, quinta. Quinta 2, quinta 3. Y entonces la probabilidad de que ocurra esto es 2 tercios. Y 2 tercios es menor que 1. O sea, no podemos optar, no podemos encontrar una probabilidad que sea más que 1. Tiene que ser una fracción menor que la unidad. Bueno, entonces, como usted puede ver, ¿no? Como usted puede ver, en el caso de probabilidades, pero esto en el caso de, acá estamos viendo dos eventos, ¿no? Acá estamos viendo probabilidad de dos eventos. Tenga en cuenta de cuándo vas a multiplicar, tenga en cuenta de cuándo vas a sumar. ¿Cuándo multiplicas? Cuando es sí, cuándo sumas, cuando es O. Pero mucho cuidado con la O. Hay dos. ¿No? La segunda se utiliza cuando los conjuntos son separados. A aquí, B aquí. Eso en el caso de la segunda. Y la tercera es cuando los conjuntos tienen intersección. Entonces, si usted está seguro desde un principio que no tienen intersección, trabaje con la segunda. Pero si usted analiza desde un principio que tienen intersección, trabaje con la tercera. Advertidos estamos. Advertidos estamos. Listo. Otra. A ver. Pasamos a ver. No indiqué las preguntas. 43, 45, 50. 43, 45 y 50. 43, 45 y 50. A ver. Voy a borrar un ratito acá. Ya. Listo. En el caso de la pregunta 43.
puede resultar mucho más sencillo, pero a veces, a veces vemos problemas en los cuales el texto es muy extenso. Sí, pero de esos no tendríamos que preocuparnos mucho, porque a veces cuando es muy extenso, quizás ahí tienes mayor cantidad de, hay condiciones, ¿no? Hay mayores condiciones como para poder resolver rápido el problema, porque a veces pasa lo contrario cuando el enunciado es muy corto, como que falta información, y bueno, pues habría que ver eso, ¿no? De repente, si es muy extenso, de repente también es solamente un preámbulo y nosotros tenemos que centrarnos tan solamente en lo que nos corresponde. Mire, este mediodía en el Parque Oficial del Hipódromo de Rodrigo se realizó el sorteo de colocaciones del Gran Premio Nacional Augusto Beleguía, que se disputará este domingo sobre 2.800 metros en la pista de césped del Hipódromo de Rico. En el clásico Mazarín, Iris Power y Gran Carozo, sus ejemplares compiten por el premio de 2.800 metros planos donde no existe el empate. Bueno, hasta ahí es un preámbulo, ¿no? Lo que nos corresponde a nosotros. Si la probabilidad de que gane Mazarín es el triple de la de Iris Power, la probabilidad de Iris Power gane es la quinta parte del Gran Carozo, ¿cuál es la probabilidad de que no gane Iris? Bueno, y acá habla de no ganar. Y yo lo que quiero saber es cómo saber, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que sí gane, ¿no? Rápidamente, vamos a colocar acá, probabilidad, ¿no? Vamos a poner acá, Mazarín, ¿no? Es el nombre, Mazarín, el otro es, Iris, y el otro es, Gran Carozo, ya está. Vamos a colocar, pues, de acuerdo a lo que indica, ¿no? Pues, si dice acá, la probabilidad, dice acá, la probabilidad de que gane Mazarín es el triple de la de Iris Power. El triple. Ok, entonces, si Iris es X, acá sería 3X. ¿Sí? Así, algo así. ¿Sí? Y en el caso de Iris Power, dice gane, en la probabilidad de que Iris Power gane es la quinta parte de Gran Carozo. Entonces, si Iris es X, Gran Carozo será pues 5X. Ya está. Pues. O sea, en función a lo que indica, ¿no? Yo lo que quiero es ver, bueno, pues entonces acá el total, porque usted tiene que, para calcular la probabilidad de algo, para poder calcular la probabilidad de algo, tiene que considerar la cantidad de casos totales, ¿no? La cantidad de casos totales. En este caso sería 9X. Esa es la cantidad de casos totales. Ahora falta ver los casos favorables. ¿Qué es lo que te preguntan? Lo que te preguntan es, ¿cuál es la probabilidad de que no gane Iris? Pues yo quiero pues, trabajar con el complemento, pues. O sea, decir, si me piden que calcule la probabilidad de que no gane Iris, pues me gustaría saber cuál es la probabilidad de que sí gane. Entonces vamos a poder calcular así. La probabilidad de que sí gane Iris, probabilidad de que gane Iris, la probabilidad de que gane Iris es casos totales. Casos totales 9X, casos favorables X. ¿No? Casos totales 9X, casos favorables X. Eso en el caso de Iris. Pero estamos calculando la probabilidad de que gane. Y a mí me está preguntando la probabilidad de que no gane. ¿Cuál es la probabilidad de que gane? La probabilidad de que gane es un noveno. Ya, pero ¿hay esa respuesta? Sí, pero no la vas a marcar, pues. ¿Hay esa respuesta? Sí. La probabilidad de que gane Iris es un noveno. La probabilidad de que no gane, pues hay que trabajar con el complemento. Y usted sabe que la probabilidad varía de 0 a 1, ¿no? Y entonces acá tendríamos que trabajar, ¿no? Ok, vale, Jocelyn. Acá tendríamos que trabajar pues con la probabilidad del complemento, la probabilidad del complemento, la probabilidad del complemento. ¿Y cuál es esa probabilidad del complemento? Pues la probabilidad de que no gane o la probabilidad de que no ocurra el evento, ¿no? Entonces, si la probabilidad de que gane es un noveno, la probabilidad de que no gane sería pues 1 menos un noveno. Y 1 menos un noveno son 8 novenos. ¿Y siempre tengo que restar de 1? Sí. ¿Por qué siempre tienes que restar de 1? Porque la probabilidad segura es siempre la unidad, ¿no? La mayor probabilidad que debes tener en cuenta es la unidad. Entonces, esto de la probabilidad del complemento, ¿cuándo se utiliza? Cuando un evento no ocurra, cuando te piden la probabilidad de que algo no ocurra.
¿no? La probabilidad de que algo no ocurra. Entonces, querer calcular la probabilidad de que algo no ocurra, pues es lo mismo que 1 menos la probabilidad que sí, ¿no? Entonces, simplemente es una resta. Propiedad del complemento. Revise siempre esos apuntes o esas cositas que estamos indicando, ¿no? Con respecto a lo que es, probabilidades. Con respecto a lo que es probabilidades, ¿no? Probabilidad de que no ocurra es igual a 1 menos la probabilidad de que sí ocurra el evento. Eso se llama probabilidad del complemento. Bueno, pues como le dije, o sea, es mucho texto para lo que hemos tenido que hacer, ¿no? Mucho texto para lo que hemos tenido que hacer. Y ya para terminar, hay otra situación que también, si usted ha visto que las probabilidades están relacionadas con conjuntos, ¿no? Probabilidad de A y B a intersección, probabilidad de A o B a unión. Entonces, es muy común que en probabilidades también se tenga que recurrir a diagramas. Tal es el caso de la pregunta, tal es el caso de la pregunta 45. Y otra cosa más, las probabilidades, por lo general siempre lo expresamos en fracción, y esta debe ser propia, menor que 1. Pero también debemos entender de que una probabilidad bien se puede representar por medio de un decimal, como también por medio de un porcentaje. O sea, decir 100%, pues eso también representa una probabilidad. Probabilidad del 100%, es decir, que es muy segura, ¿no? Porque 100 entre 100 es 1, pues. Entonces, probabilidad del 100%, ¿no? Una probabilidad que ascienda al 100%, pues es una probabilidad segura. Y eso representa la unidad. Entonces, también las probabilidades pueden estar representadas, o las respuestas que estén relacionadas con probabilidades, bien pueden responderse en porcentajes o bien en decimales. Pero ojo, tomando en cuenta de que no pueden ser mayor que la unidad, tampoco pueden ser mayor que el 100%. En una fiesta el 40% de los asistentes cantan, el 80% baila y el 30% de los que bailan, cantan. Acá falta una coma, canta. Calcular la probabilidad de que al escoger una persona al azar, esta no cante ni baile. ¿No? Calcular la probabilidad de que al escoger una persona al azar, esta no cante ni tampoco baile. Entonces, bien podemos hacer esto con dos conjuntos. Uno, el conjunto de los que bailan y el otro conjunto de los que cantan, ¿no? El conjunto de los que bailan y el conjunto de los que cantan. ¿Y por qué intersección? Porque puede haber una persona que cante y baile a la vez. El universo, 100%. Pero, profesor, esto ya tiene que ver solamente con conjuntos. ¿Dónde está la probabilidad? Ahorita lo vamos a ver. 100%. Bueno, el 40% de los asistentes canta. ¿Dice solo? Ah, no dice solo, canta. Y si no dice solo cantan, afuera. 40%. El 80% baila. ¿Dice solo? No. Entonces afuera. ¿Qué más dice? El 30% de los que bailan también canta. El 30% de los que bailan también canta. Ahí dice, ¿no? El 30% de los que bailan cantan. Y entonces usted lo que va a tener que hacer, calcular el 30% que bailan para saber cuántos también cantan. ¿Y eso qué cosa vendría a ser? La intersección. La intersección. Y entonces vendría a ser la intersección. Entonces usted tiene que calcularme eso. Y para ello usted va a tener que calcular que es lo siguiente. Cantan y bailan, cantan y bailan, cantan y bailan, ¿no? Cantan y bailan, usted tiene que calcular el 30% de los que bailan. ¿Y cuántos son los que bailan? 80%. El 30% del 80%. El 30% del 80%. El 30% del 80%. Y el 30% del 80%, ¿qué porcentaje es? ¿No? El 30% del 80%, ¿qué porcentaje es? Para saber cuál es el porcentaje de los que canta y baila a la vez. El 30% del 80%, 24%, lo puede usted comprobar, ¿no? Lo puede usted comprobar. ¿Se acuerda cómo lo hacíamos, no? 30 sobre 100, 80 sobre 100.
¿no? Fracciones o porcentajes equivalentes. Ok, Jimmy, ¿no? 30% del 80%, 24%. Y ese 24% tiene que ir en el medio. Si a usted le preguntan, a ver, si a usted le preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger una persona, esta cante y baile? 24%. Así es como respondería usted, así es como tendría que responder usted. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida cante y baile? 24%. Pero no supone que tiene que ser una fracción. Póngalo nomás como fracción, 24 sobre 100. Simplifíquelo y, bueno, pues ya tiene la fracción. Ok, 56% solo baila. 56% solo baila. 16% solo canta. Si sumamos 56 más 24 más 16, nos sale 96. Para llegar a 100 faltan 4. Y ese 4%, ¿dónde se encuentra? Se encuentra afuera. ¿Y qué cosa representa este 4%? No baila ni canta. Pero por eso a ti te están pidiendo la probabilidad. La probabilidad es el 4%. La probabilidad es 4%. ¿Sí? La probabilidad es 4%. Pero, ¿cómo? ¿No supone que tiene que ser en fracción? Ponlo como fracción. 4 sobre 100. Que simplificado sería, pues, un 25avo. Entonces, la probabilidad de que no cante ni baile es un 25avo. Y un 25avo representa el 4%. Entonces, cuando usted trabaje con porcentajes, tenga en cuenta que ya están diciéndole la probabilidad, ¿no? De un total de 100 personas, 4 no cantan ni bailan. 4%. Entonces, tranquilamente usted puede también trabajar en esa medida, ¿no? O sea, es decir, representar una probabilidad en función de un decimal o representarlo por medio de un porcentaje. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien, no nos ha alcanzado el tiempo para más. Indicaré lo siguiente, de mi parte, yo más bien lo voy a tener que dejar hoy, porque, bueno, ya la próxima semana yo tengo que reintegrarme labores como ya están conocidas con la presencialidad en otra institución. Entonces, más bien agradecerle por sus aportes durante todo este tiempo, de este verano, y desearles, pues, que de acá a 3 semanas, que es la evaluación, pues logremos lo que nos hemos planteado, ¿no? Nuestro objetivo es lograr una vacante y eso de todo corazón desearía que así sea. Jóvenes, bueno, hasta un pronto reencuentro, señorita Ximena. Gracias más bien por su apoyo. Ya nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Cuídense, nos vemos. Ya la próxima semana ya tendrán a bien ser acompañados con alguien que pueda terminar lo que está quedando pendiente. Cuídense, nos vemos. Adiós con todos. Gracias por su atención. Nos vemos. Hasta luego, Hasta luego, profesor. cuídense. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Adiós, cuídense. Bye, bye. Hasta Adiós. luego, profe. Cuídense, nos vemos.